Muy buenas tardes. El Señor les bendiga grandemente. Estamos un día más junto a la congregación Cristo Buen Pastor para tener un tiempo de meditación en su palabra, un tiempo de comunión con su iglesia, con el pueblo de Dios. Gracias a Dios por cada hermano que se conecta, aquellos que no son de la congregación, pero son parte del pueblo de Dios, ya que pertenecen a otra iglesia local. Un saludo grande al hermano Claudio Cori, a su familia, les amamos, el Señor les bendiga grandemente. A aquellos que me puedan estar comunicando cómo se va escuchando el audio. Mientras tanto les comento, estamos haciendo el estudio del libro de Nehemías, ya hemos hecho el estudio hasta el capítulo 8, con el cual habíamos empezado. Hoy vamos a encarar ya 2 capítulos, que sería el 9 y el 10, y ya el martes que viene estaríamos finalizando con este libro en el cual nos describe lo que es un avivamiento, nos describe lo que es la grandeza de Dios, la interrupción no la interrupción, el poder de su espíritu, realmente obrando, haciendo lo que ningún hombre puede hacer ni alcanzar, sino que es el favor del Señor. Y hoy vamos a estar viendo juntamente estas cosas. Así que bueno, aquel hermano que me permita, estaríamos ya arrancando, que me den un pulgar, algo, no me aparece ningún comentario para saber si se escucha bien o no. Bueno, a ver, ahí está conectada mi esposa. Hoy lo estoy haciendo desde mi lugar de trabajo. Agradezco a Dios por este tiempo. Hermano, ¿se escucha bien? Bueno, gracias a mi esposa. Te amo, mi amor. Bueno, vamos a estar orando mientras voy buscando la parte de la Biblia que vamos a estar leyendo. Vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude en este tiempo a poder poner toda nuestra atención hacia su palabra. Bendito Espíritu de Dios, a ti sea la gloria, la alabanza, el poder, la majestad. Tú eres bueno, tú eres paciente, tú eres grande en misericordia, Señor. Te alabamos, exaltamos tu nombre porque tú eres Dios, tú eres la verdad, el camino, la vida, tú eres. No hay nada más verdadero que tú. Tú eres quien eres. Tú eres aquello que nos ha moldado, aquella persona que nos ha formado. Tú eres aquel que ha pensado en nosotros, nos has diseñado. Tú eres aquella persona que has tenido paciencia de nosotros. Tú eres majestuoso. Señor, perdóname por ser tan limitado, perdóname por no tener palabras para exaltar tan grandeza que tú tienes. Permite, Señor, que tu pueblo pueda entender, pueda oír, pueda ver, Señor, la hermosura de tu palabra, de tu poder, de tu majestuosidad, Señor. Permítenos, Señor, como criaturas, contemplar la belleza de tu gracia, la belleza de tu gloria. Contemplarte a ti, Señor. Danos oídos para oír, mente para entender, ojos para ver, Señor. Haznos, Señor, amarte con todo nuestro ser. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a levantar, Señor, nuestros ojos hacia el cielo, a mirar, Señor, hacia el trono de la gracia y hallar el socorro. Bendito Dios, gracias por cada hermano que estará compartiendo este momento de meditación, Dios mío. Gracias por el privilegio que me da, Señor, de hablar tu verdad, de hablar tu palabra. Aunque, Señor, tiemblo cada vez que me tocas, Señor. Tiemblo porque es tu palabra.
y no quisiera que mi torpeza quite el brillo, quite lo precioso, quite lo hermoso y lo poderoso que hay en ella. Señor, que no haya interferencia entre tu espíritu y el pueblo que ha de recibir tu verdad, Señor. Guarda el depósito de mis labios, Señor, para hablar conforme a lo tuyo. Purifica mis labios, Señor. No soy digno. Mas, Señor, tú nos has comisionado para predicar tus verdades. Porque es por medio, Señor, de la predicación que conocen al Dios verdadero, que conocen su plan maravilloso, que es conformarnos en Cristo Jesús. Y a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea el poderío por todos los siglos. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar, la congregación Cristo Buen Pastor está recibiendo donaciones para el comedor comunitario que se hace los sábados. Entonces, bueno, todos aquellos que puedan ingresan a la página, ahí está el pedido de los que están haciendo, también lo he compartido desde mi página No Hay Vuelta Atrás. Me presento para aquellos que no me conocen, soy Cristian Ocha, mi esposa Liliana, y bueno, pertenecemos a la congregación Iglesia Bautista Pueblo Nuevo de Usa, y cooperamos también acá con la congregación Cristo Buen Pastor. Pertenecemos a Cristo, esa es nuestra identidad primordial, ¿no? Y bueno, luego congregamos en diferentes lugares, pero servimos a un solo Dios. Y bueno, para todos aquellos que quieran ser parte, colaborar, aquellos que quieran dar de lo poco que tienen, así como hacían los macedonios, que puedan estar alcanzando ahí en Avenida Néstor Kirchner, casi al frente de la estación de Plátanos, ahí van a estar recibiendo todas sus donaciones. Y bueno, gracias por el esfuerzo que está haciendo la iglesia para solventar las necesidades que tiene ahí el pueblo. Bueno, vamos a ir a nuestra lectura del libro de Nehemías, al capítulo 9. Vamos a leer el 9 y el 10. Tenga paciencia, porque es larga la lectura, pero acaba de descubrir algo hermoso. Acaba a impresionarse con lo que dice este libro, que realmente una vez más me ha sorprendido. Leemos en el nombre del bendito Señor. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio, con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puesto de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día. Y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Hasabinas, Serabías, Jodías, Sebanías y Petaías dijeron: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre todo bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo.
Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo, y les prescribiste mandamientos, estatutos y ley por medio de tu siervo Moisés. Le proveíste pan del cielo para su hambre, le sacaste agua de la peña para su sed, y le dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darle. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirle. No retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ello en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites. Y tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que habías dicho a su padre que entrarían a poseerla. Y entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en sus manos, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Y comieron y se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban, para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión le diste libertadores que lo libraron de las manos de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que lo dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, los cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron las espaldas en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oídos. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo,
Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos esclavos, y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, y bueno, cada uno de los representantes de la familia. Voy a hacer un resumen en esto, y vamos en el capítulo 10, versículo 28, siguiendo. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos, y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo, y renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. También nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 del ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y por toda la obra de la casa de nuestro Dios. Asimismo, echamos suerte para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados de cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley, y traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestra ofrenda del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a la cámara del almacén. Pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevaban la contribución del cereal, del mosto y del aceite a las cámaras, y allí estaban los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministraban, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Bueno, fue un poco larga la lectura, pero bueno, vamos a estar justamente meditando en este capítulo, en los 2 capítulos. Bueno, hemos visto que el pueblo había reconstruido la ciudad,
que el pueblo estaba siendo avivado, estaba volviendo realmente al lugar que pertenecían a Dios, a la ciudad santa. Y el principio de todas las cosas fue clamar justamente por la palabra, que es lo que vimos el martes pasado. ¿Y qué pasó con la palabra? ¿Qué es lo que hizo esa palabra de Dios? Y acá en el capítulo 9 justamente nos habla de esta acción, que es el arrepentimiento. Hay una palabra que se utiliza que es homologueo, que significa hablar una misma cosa o una sola cosa. Y sería hablar conforme a lo que el Espíritu Santo nos dice. Es eso lo que pasó con este pueblo. Este pueblo había procedido hacia el arrepentimiento. Ellos habían escuchado la palabra de Dios, habían estado orando, habían estado de pie delante de la palabra de Dios. Ya habían pasado el día 10 de la redención, el día del perdón, mas ellos necesitaban algo más. Ellos reconocían que no solamente necesitaban ser perdonados en un sentido, ¿cómo decirlo? En un sentido intelectual, sino que ellos querían, en un sentido práctico, ellos querían experimentar realmente el perdón de Dios. No querían solamente oírlo, sino necesitaban más que eso, necesitaban estar convencidos de que realmente Dios los había perdonado, que el Espíritu Santo realmente había tocado, había irrumpido en sus vidas. Entonces ellos, vestidos de cilicios y con polvo entre sí, que esa era una señal justamente de arrepentimiento y en ayuno, empezaron a leer la palabra del Señor, se pusieron en pie a confesar sus pecados. Y dice que durante la cuarta parte de un día estuvieron leyendo la palabra de Dios y durante la otra cuarta parte del día estuvieron confesando y adorando al Señor. O sea, ellos iban leyendo, ellos iban haciendo memoria justamente de lo que había pasado el pueblo de Dios, y a medida que se iban enterando, que iban recordando, ellos iban realmente teniendo convicción de pecado. Hay un dicho que dice: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a volver a vivirlo. Entonces es necesario. Hay una frase que se usa en el mundo evangélico, lo usan muchos pastores, yo no estoy de acuerdo con eso, que se dice: olvídate de tu pasado. El pasado no se olvida, hermano. Usted tiene que tener presente el pasado. O sea, usted tiene que saber que Dios le perdonó por sus obras pasadas, por su mal camino, si fue en arrepentimiento y fe, pero recuerde el pasado. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores, para ver la gracia de Dios. No hay nada más precioso que uno hacer un análisis desde el momento anterior, desde el momento en que nació hasta el día presente, y ver cómo la gracia de Dios estuvo acompañándonos día tras día, día tras día. Este es un capítulo que nos muestra realmente eso, lo que es la gracia, lo que es un Dios santo, un Dios bueno, un Dios que es inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que cumple su palabra. Un Dios que a pesar de nosotros, Él cumple con el pacto que ha hecho. Un Dios de pacto. Un Dios que tomó la responsabilidad justamente de llevar a cabo lo que Él había prometido. Entonces, vemos, el pueblo empezó a leer la palabra, y a medida que iba recordando realmente, sería lo que había pasado el pueblo, todo lo que Dios había hecho, empezaron a confesar. Empezaron a decirle a Dios todo aquello que ellos sentían que estaban haciendo mal, que habían. Pero antes de eso, lo primero que hace es algo, el avivamiento, porque le dije, este es un libro de avivamiento. Lo primero que te lleva a un avivamiento es una vista gloriosa a Dios. Hay algo que yo me enojo muchas veces cuando hablan de un hermano en la fe,
viejísimo, ¿no? Estoy hablando del tiempo de la Reforma de Juan Calvino, que le dice, Juan Calvino que hablaba de la predestinación, hermano, usted no conoce a Calvino, porque Calvino no hablaba de la predestinación, Calvino hablaba sobre la gloria de Dios, ¿eh? Y es eso lo que hace en un corazón avivado, habla de la gloria de Dios, lo primero que te lleva es contemplar a Dios, es lo que pidió Moisés en el capítulo 33 de Éxodo, muéstrame tu gloria. Eso es un avivamiento, es un encuentro con el Señor, es poder tener un vistazo del Dios tan grande, del Dios tan majestuoso, del Dios todopoderoso. Y ahí tu vida cambia, hermano. Cuando realmente uno conoce a Dios, cambias. Aquel que ve a Dios no queda igual, no queda igual. Y ninguno puede ver a Dios y estar de la misma forma. Cualquier persona que Dios le permita abrir los ojos y tan solo ver un destello, porque Moisés no lo pudo ver. La misma palabra de Dios nos declara, no me verá ojo no me verá ojo humano y quedará con vida. Sería cualquiera, o sea, si Dios no nos cubre, si Dios no nos encubre toda su gloria, estamos muertos. Entonces Dios nos da un destello de su gloria y ese destello cambia nuestras vidas y fue lo que experimentaron, sería la palabra de Dios, había sido predicada. Vimos en el capítulo 8 de Nehemías, ellos habían clamado por la palabra de Dios, la palabra de Dios fue predicada, la palabra de Dios fue enseñada y ellos no se quedaron solamente con eso que escucharon, sino que fueron por más. Ellos volvieron, se reunieron, querían más. Habían pasado 10 días de ese acontecimiento y volvieron a los registros de la palabra de Dios y empezaron a darse cuenta del Dios tan grande que los había escogido a ellos. Empezaron a ver la gloria de Dios. Y acá empieza justamente su confesión. Antes de arrepentirse empieza una confesión. Empieza realmente lo que nos hace después darnos cuenta de que no somos merecedores de nada. Y empieza así, dice, sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Todo fue hecho por Él y para Él. Nada de lo que está hecho es separado de Él. Es más, Dios sigue sustentando las cosas con el poder de su palabra. No es que Dios se cruzó de brazo y ya está, el universo se mantiene solo. No, sigue la intervención de Dios. Si no fuera que Dios sigue obrando, el mundo no sería. Esto no sería, ninguno podríamos estar respirando, ninguna planta estaría naciendo, ni la tierra podría aguantar lo que tiene que soportar. Sería... Todo es porque Dios sigue obrando. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, con el aliento de su boca. Él le da vida a todo, Él le da funcionamiento a todo. Y es eso justamente lo que ellos estaban experimentando en este avivamiento. Dice, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Acá ya ellos estaban pasando a un lado en el cual ellos empezaban a experimentar el arrepentimiento, al echar un vistazo hacia Dios, al echar justamente una vista hacia lo precioso de nuestro Señor. Ahí se encontraron, ahí pueden decir como Isaías dijo, cuando tuvo esa visión en el cielo, Dios sentado en su trono y dijo, soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios. Y era lo que le estaba pasando a ellos contemplaron la hermosura de Dios y empieza ahí justamente lo que no podemos evitar, que es la confesión de nuestros pecados, que es un arrepentimiento, que es una vista más sincera de nosotros mismos. Es eso lo que produce mirar a Dios, es mirarnos hacia un espejo totalmente cristalino y nos muestra todas nuestras inmundicias. Y ahí nos muestra justamente nuestra identidad. Y dice, tú escogiste a Abraham. Desde ahí nació todo.
Desde ahí la nación de Israel fue constituida, desde que Dios llamó, escogió a Abraham. Fíjese para todo aquello que le gusta adjudicarse que ellos escogieron a Dios. Y eso que el Señor Jesús dice, ustedes no me eligieron a nosotros, sino yo a vosotros. Entonces acá Dios es escogiendo a Abraham. Abraham no estaba buscando a Dios, Abraham estaba perdido en la idolatría. Abraham estaba perdido en otras cosas y sin embargo Dios lo llama a Abraham y Dios le da una promesa. Pero antes de darle una promesa, Dios le cambia el nombre. Y ahí nos da justamente un indicio. Dios le da un nuevo nacimiento a este hombre para poder llevar a cabo la obra. Dios tenía que hacer a este hombre un ser espiritual. Dios no puede usar a un hombre carnal para llevar a cabo terrible promesa. Dios va a obrar justamente, Dios va a darle vida nueva. Nadie puede mantenerse impuro delante de Dios. Entonces Dios tenía que santificarlo, Dios tenía que cambiar a esa persona. Dios santifica a Abraham. Y dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti. No es que Abraham era una persona fiel, Abraham era un idólatra. Abraham era una persona que era abominable a los ojos de Dios. Mas cuando Dios lo llama, cuando Dios lo purifica, halló un corazón fiel. ¿Por qué? Porque Dios ya había transformado. Fíjese que lo dice en el versículo 8, después de que le cambió ya el nombre. ¿Bien? Entonces, él le promete, le hace una promesa. Y siguen los versículos. Acá sigue justamente los versículos diciendo que Dios había prometido a Abraham algo y lo cumplió. Y empieza la parte en la cual a muchos no les gusta, pero esta es nuestra identidad, hermano. Esto es lo que realmente somos. Sería la historia de Israel, es para nosotros identificarnos. Y sería, Dios le promete la tierra y la cumplió. Porque es justo. ¿Qué dice Dios a Abraham? El pueblo va a estar en Egipto, va a sufrir aflicción, mas él lo va a libertar después de 400 años. Y Dios hace señales, hace maravillas, hace prodigios, liberta al pueblo, mas el pueblo empieza a olvidar. El pueblo empieza a rezongar. El pueblo empieza a quejarse. El pueblo no entiende las señales. El pueblo permanece con la cerviz dura. ¿Sabes qué es alguien de cerviz dura? Alguien que no puede inclinar su cuello para arriba, sino que tiene el cuello hacia abajo, que mira las cosas de la tierra y no mira las cosas de los cielos. Entonces, este pueblo, en todo este capítulo, los versículos describen cómo Dios los bendecía, mas ellos se olvidaban. Hasta es más, en un momento, cuando llegan al monte Sinaí y Moisés está recibiendo la ley, la tabla de la ley, las ordenanzas, el pueblo se hace un becerro, el pueblo practica la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es hacer o acreditarle a Dios algo que Él no es. Y esto es común, hermano. Esto es común en nuestro tiempo y fue común siempre. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué repetimos la misma historia de practicar idolatría? Porque no vamos a la palabra. Porque no vamos, nosotros queremos conocer a Dios, debemos ir a la Biblia y hablar lo que la Biblia dice de Dios, no lo que a nosotros se nos ocurre, no lo que nuestros sueños pueden llegar a imaginar. No hablamos fábulas, no hablamos cuentos de hadas, no hablamos filosofías. Tenemos que hablar lo que la palabra de Dios describe de Él. Y lo que no describe, aquello que nos es oculto, Dios lo ocultó. Tenemos que conocer, nosotros tenemos que esforzarnos por conocer lo que Él dio a conocer de sí mismo. Y con eso ya va a quedar abrumado, hermano. Si usted se propone conocer al Dios de la palabra, si usted se propone y se esfuerza por leer quién es Dios y lo que las Escrituras revelan a causa de Él y quién es Él, usted va a quedar anonadado, va a quedar en un momento con su mente explotada.
porque no le va a entrar en sus pensamientos, no lo va a poder asimilar tan grandeza, no va a poder resistir tanta gloria, tanta belleza, y aún eso no es nada. Esto es un vistazo, esto es las espaldas de Dios, así como Dios hizo con Moisés. El Señor nos mete en una peña, nos tapa con su mano, pasa y nos hace mirar sus espaldas, y ahí están las Escrituras. Es un poco de lo que es Dios. Y con eso ya nuestra vida no puede ser igual, pero tenemos que ir a la palabra. Tenemos que buscar realmente, sería conocer al Dios de la Biblia, no a otro. Todo lo demás es idolatría, todo lo demás es una blasfemia, todo lo demás es condenable, hermano. No se tiene que agregar ni sacar nada, sería Dios es lo que dice su palabra, a Dios se lo adora conforme a lo que dice su palabra. Y es lo que el pueblo estaba confesando, sería ellos no hicieron nada de lo que Dios le había mandado hacer, mas ellos procuraron justamente hacer lo que su voluntad, no la de Dios, sino su propia voluntad, les exigía. Ellos hicieron becerros, ellos amaron más la tierra que al cielo. Acá lo voy a leer, hay una cita de Agustín de Hipona, el gran teólogo de los principios de la iglesia, dice: así te olvida el mundo y se enamora de las cosas que has creado en lugar de enamorarse de ti. O sea, eso es lo que pasa muchas veces. El pueblo, la gente se enamora de lo creado y no del creador. No se enamora del creador. Solo Dios puede obrar eso en nuestros corazones. Por eso necesitamos un despertar, un avivamiento. Por eso necesitamos experimentar lo que experimentó este pueblo acá. Es leer la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios nos revele quién es Dios, permitir que la palabra de Dios nos revele quiénes somos nosotros. Y eso nos va a llevar realmente a amarlo a Él. Seguimos. Dice, después que ellos confesaron todo, después de que ellos nombraron todo lo que el pueblo había pasado hasta ese tiempo y cómo Dios había sido grande en misericordia, lo lleva a algo. En el versículo 38 dice: a causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Ellos se habían comprometido a algo. Ellos se habían comprometido a hacer una promesa a Dios. Pero ojo, hermano, yo no le pido que usted le prometa nada a Dios. Para nuestra época es totalmente diferente. Hoy tenemos una luz mayor de la que tuvieron en ese tiempo acá este pueblo, y el Señor nos enseña en Mateo 5, 33 a 37, que no juremos por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestra palabra sea verdadera, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Que no nos apresuremos a hablar y a prometer a Dios si no vamos a cumplir. Es preferible, hermano, no sabemos ninguno lo que va a ser el día de mañana. Entonces no seamos presurosos. No seamos personas ingenuas. Ya estamos advertidos. Como dice en Proverbios, solo el ingenuo sería el que cae en la trampa de la cual se advirtió. Estoy haciendo una paráfrasis. Dice: más el avisado ve el peligro y se aparta. Yo le estoy haciendo una paráfrasis. Entonces, tenemos esta historia. Tenemos justamente como testimonio lo que el pueblo hizo y Dios ha hecho. Podemos compararnos con ello. Podemos ver cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Podemos ver cómo Dios ha hecho misericordia día tras día, aun cuando no lo conocíamos, como le pasó a este pueblo. Este pueblo no conocía a Dios. Este pueblo conocía de oída un poco de aquel Dios que había hecho unas cositas, algo eso, pero nunca lo habían experimentado. Ellos no eran realmente, serían hijos de luz, hasta que la luz no les resplandezca. Ellos conocían
de un tal Dios, pero no lo habían experimentado. Ellos no habían sido irrumpidos por el Espíritu Santo, por la verdad de la palabra de Dios y ser nacidos de nuevo. Esto es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene así, viene a contemplar la belleza de Dios, viene con nuestra confesión, sería estar contristado, doloridos a causa de nuestra maldad, nuestros pecados, y acudir a Dios, acudir a esa gracia. Y en el versículo 10 vemos de que el pueblo todo se había comprometido a firmar ese pacto que hacían. Y eso produjo algo. Fíjese que solamente no es que ellos firmaron un documento, sino que le demandó seguir haciendo, a practicar las cosas que habían dejado, practicar lo que realmente deberían de practicar, volver a ofrendar para las necesidades del templo, volver a ofrendar para las necesidades de aquellos que se dedicaban 100% a la obra, que eran los levitas, volver a ofrendar para las necesidades del pueblo que tenía carencia, proveer para todos sus hermanos, practicar el derecho y la justicia. Y es eso lo que necesitamos. Necesitamos volver a las cosas que Dios nos mandó que hagamos. No lo que hoy está haciendo la iglesia. No lo que la iglesia ha impuesto. La iglesia ha impuesto mandamientos de hombre y no los de Dios. Hemos dejado la disciplina, hemos dejado de ofrendar como corresponde. Hoy exigimos diezmos, cuando en realidad no somos el pueblo judío que tenemos que diezmar. Nosotros somos el pueblo de fe que tenemos que ofrendar y debemos de dar lo mejor, porque somos agradecidos, porque entendemos de que Dios es nuestro proveedor, porque entendemos de que el que está al frente de nosotros es nuestro prójimo y necesita ser amado como uno mismo también se ama. Debemos de no agarrar y diezmar porque tenemos miedo de que nuestra economía ande mal, sino que debemos saber de que Dios es el que nos provee. Es eso lo que trae un avivamiento, trae un despertar, trae un entendimiento claro de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Él ha preparado, lo he hablado el domingo, Él ha preparado buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y las buenas obras justamente son practicar el derecho, la justicia, la verdad. Practicar justamente la vida de un cristiano. Y un cristiano va a proveer para el pueblo, un cristiano va a proveer para su sociedad, un cristiano va a proveer para que el evangelio se extienda. Un cristiano va a hacer que la iglesia esté bien, que la iglesia tenga lo necesario. Un cristiano se va a esforzar, un cristiano va a dar hasta lo que no puede. Eso es un cristiano. No alguien que aparta, que da de lo que le sobra, sino alguien que da. Que da. ¿Por qué? Porque entiende de que no tiene que afanarse para el día de mañana. Si Dios da de comer a los animales, a los pájaros, si Dios viste las flores, las plantas, ¿cuánto más va a hacer por la creación más excelente que hizo, que fue el hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza? Entonces, eso es lo que este libro nos narra. Nos narra de personas que empiezan a comprender lo que realmente comunican las Escrituras. Eso es un despertar. Eso es un despertar. No personas que se sienten sujetas y obligadas a hacer algo por Dios porque le va a acarrear maldición, sino que todo lo contrario, entienden de que Dios es grande en misericordia, de que Dios es grande en bondad, de que Dios es el proveedor de todas las cosas, de que Dios no nos ha desechado, de que Dios nos ama con amor eterno. Y entonces empieza a orar con gratitud. Un cristiano es una persona agradecida, una persona que camina realmente con gratitud a Dios por todo lo que le da, le permite un día más. Es más, no hemos pasado, hermano, no hemos pasado ni lo que merecíamos.
Cuando algunos empiezan a hacer un análisis, Señor, ¿por qué me permitiste eso? Sea agradecido, porque usted necesitaría pasar peor de lo que pasó. Sin embargo, Dios en su infinita bondad no permitió más de lo que Él quiso. Ni lo que merecía, no permitió más de lo que Él quiso. Y eso es un avivamiento, hermano. Es ver de que Dios es bueno. Eso es avivamiento, es ver de que Dios es lleno de gracia y de verdad. Es eso lo que este capítulo y este libro nos narra. Que a pesar de todo lo que hemos hecho para merecer la justa ira de Dios, sin embargo, Él ha mostrado misericordia. Él ha levantado un hombre. Y esta vez no voy a incluir a ninguno de nosotros. Él ha levantado a Cristo. Él ha levantado a alguien que intercede por nosotros. A alguien que se puso por delante de nosotros. A alguien que tomó nuestro castigo. A alguien que pagó nuestro precio. A un líder que no iba a fallar. A uno que cumplió cada uno de los preceptos y mandamientos del Señor. A uno que se podía presentar delante de Dios. A uno que lo puede ver cara a cara sin que sea consumido. Y Él nos ha hecho partícipes de su gracia. Cuando el ángel del Señor iba delante de su pueblo, eso era una cristofanía. Era un símbolo de Cristo. Sería, Cristo va delante de nosotros. Cuando uno despierta, cuando uno es avivado por el Espíritu Santo, cuando a uno nuestro pensamiento ya no está nublado a causa de la mundanalidad ni del pecado, vemos con claridad y podemos ver la gracia de Dios. No vamos a ver una figura, hermano, no vamos a ver a alguien con barba, como muchos lo describen. Vamos a ver la gracia de Dios. Vamos a ver que estamos siendo rescatados de tantas cosas. Vamos a ver que aún cuando pasamos dificultades, estamos gozosos. Porque podemos sufrir, pero sufrir con Cristo, recibir consuelo. Podemos saber de que aunque la muerte misma venga por nosotros, no es más que un agente para reunirnos con el Todopoderoso. Quiero que sea consciente de eso, hermano. De eso trata el libro de Nehemías. De que usted no se queje, de que usted no reproche, de que usted sea agradecido, porque Dios es paciente, porque Dios es bondadoso, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Que usted mire a Dios. Si no puede ver a Dios, pida, ore por un avivamiento. Pida para que sus ojos sean abiertos, para que pueda contemplar, aunque sea un destello de su gloria. Y toda su vida va a cambiar. Toda su vida va a cambiar, hermano. Aquel que dice que anda en luz, debe andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Aquel que dice que conoce a Dios y anda en obras de inmundicia, no lo conoce. Primera de Juan, examínese. Examínese en la Escritura, hermano, y que pueda decir, si le viene convicción de pecado, confiéselo. Un cuarto a Dios. Tomémonos un tiempo, aunque sea en el día del Señor, un domingo. Dedique a la lectura, dedique tiempo a confesar sus pecados. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar.
Dios no se deleita, no se goza en la muerte del impío, sino que Él quiere que proceda el arrepentimiento. A mí lo que más me llama la atención de este capítulo 9 es que no encuentro ningún motivo por el cual Dios lo haya llamado a este pueblo. Y asimismo, me encuentro que parte de ese pueblo soy yo. No encuentro motivo para que Él haga bondad conmigo. Mas hoy conozco un motivo, pero no está en mí. Es la palabra revelada, es Jesús mismo. Ahí entiendo. Porque Él escogió un pueblo para sí mismo y nos ha incluido. Entonces, hermano, este libro, esta historia, nos recuerda de que debemos de mirar antes de hablar de más, antes de quejarnos, antes de reprochar, antes de exigirle a Dios. ¿Quiénes somos para exigirle a Dios? ¿Quién es el vaso para contender contra su creador? Miremos hacia atrás, dejemos los mitos de aquellos personajes que nos han hablado mentira desde los púlpitos diciendo que olvidemos el pasado. Recordémoslo porque el pasado nos va a dar un mejor presente, ya que vamos a ver de que Dios has hecho misericordia. No recordemos el pasado para torturarnos, recordemos el pasado para ver cómo Dios es misericordioso, cómo Dios nos dio lo que no merecemos. Recordemos el pasado para que realmente calculemos y al mirar y al observar nuestras cosas digamos, ¿qué he hecho para merecer esto? Nada. Yo te doy la respuesta ya, anticipada. Nada. Nada. Que podamos comprometernos realmente y ser hombres de palabra. Vamos a fallar, hermano, pero no nos agarremos del error. No nos agarremos del error. Mas observemos a Dios. Eso es lo que es también avivamiento. No es tomar como excusa de que somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Si existe un derecho a equivocarnos, ya lo perdimos hace rato, hermano. Entonces, entendamos algo. Aquella persona que contempla la gloria de Dios se va a dar cuenta que no tiene derecho a error. Vuelvo a decir lo que vengo diciendo. Dios mismo dijo, la paga del pecado es muerte. Aquel que cometa un pecado debe morir. Y seguimos viviendo. Y seguimos viviendo. Y seguimos viviendo. Y seguimos viviendo. Y día tras día somos como el pueblo de Israel. Pecamos y Dios nos perdona. Pecamos, Dios nos perdona. Pecamos, Dios nos perdona. Entonces, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no decimos como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no decimos, Señor, ayúdanos? Ayúdanos realmente a ser el mejor cristiano de esta época, como dijo Jonathan Edwards. No para destacarse y que el mundo ponga su vista en él, sino para que realmente el mundo ponga la vista en Dios. Para mostrar que lo de Dios es real. Si hay algo que me propongo siempre, y más cuando hablo de uno guardarse para su matrimonio, para la mujer que espera, o la mujer, el hombre que espera, y muchos te cuestionan, pero ¿cómo hace? No te creen. Si ya me desespero, ¿por qué? Porque Dios lo ha hecho. Y mi mente no está en que me crea a mí, sino que le crea a Dios. Ahí está, esa es mi preocupación y esa es la motivación de alguien avivado
por el Espíritu, que está la gloria de Dios por medio, hermano. Por mí que me traten de mentiroso, que me traten de maldito, es más, los calificativos que tenga se van a quedar cortos, pero la cuestión que está la reputación de Dios, y es eso lo que me temo. Yo no quiero que por mi culpa sea blasfemado el nombre de Dios. Yo no quiero que por causa de mí el nombre de Cristo sea rechazado, sino todo lo contrario. Quiero que por causa de lo que haga el nombre de Cristo sea glorificado. Y es eso lo que el libro de Nehemías trata, de un hombre que hizo todo por Dios. Lo hizo todo para Dios. Y fíjese que no solamente lo hizo para él solo, sino que él se preocupó por el prójimo. Acá está en el libro de Nehemías los 10 mandamientos resumidos, como el Señor lo enseñó. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es eso lo que hizo Nehemías. Amó a Dios por sobre todas las cosas. Reedificó la ciudad, la muralla. Reedificó la ciudad de Dios. Proclamó el nombre de Jehová y también hizo que el pueblo se santificara, porque amaba a su prójimo, porque él entendía que era el pueblo escogido por Dios. Por eso también les hablo. Por eso no me tiembla la voz cuando le tengo que decir arrepentite de tus pecados. Por eso no me tiembla la voz cuando te tengo que decir si sos un hipócrita, si estás abandonando los preceptos de Dios y siguiendo el mundo. ¿Por qué? Porque si fuiste escogido de Dios, tenés que volverte a aquel que te escogió. No me tiembla la voz para decir la verdad. ¿Por qué? Porque amo al prójimo. No importa lo que digan de mí, no importa lo que hagan conmigo. Lo que importa es que un alma conozca la verdad para ser salva. Y es esto lo que hace Nehemías. Nehemías le reprochó al pueblo. Nehemías lo incentivó al pueblo. Nehemías animó al pueblo. Nehemías llevó al pueblo a la palabra de Dios. Y el pueblo al conocer al Dios de la palabra no encontró más que esto: arrepentimiento. Eso es un encuentro con Dios. Y ahora me dice de qué hay que... ¿Y de qué nos vamos a arrepentir, no? Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Y va a necesitar una vida de arrepentimiento. No es solamente cuando en una reunión lloramos y decimos 2 o 3 palabras, nos sentimos mal ese momento y ya fue. El arrepentimiento es como la santificación progresiva, es todos los días clamar por misericordia. Por eso la misericordia es para siempre, porque la necesitamos día tras día. Por eso sus misericordias se renuevan cada mañana, porque necesitamos acudir en arrepentimiento y fe cada mañana. Cada mañana le tenemos que decir al Señor que haga misericordia de nosotros. Y este pueblo lo entendió. Y este pueblo no solo cuando entendió eso se quedó con eso, sino que también quiso santificarse. Y acá vemos justamente el proceso, ¿no? Dios se revela, Dios cambia a la persona, Dios le da vida a la persona, esa persona se arrepiente y esa persona empieza a seguir el camino de la santificación. No se santifica para ir a Dios primero, no, Dios va a la persona, Dios la regenera, Dios pone aliento de vida, Dios pone a la persona justamente con visión de pecados, se arrepiente y esa persona empieza a volver a los caminos de Dios. Esa persona procede a caminar en santidad y va progresivamente, día a día. ¿Por qué? Porque tiene que conocer realmente todo lo que Dios nos manda hacer, el propósito por el cual fuimos establecidos. El plan maravilloso de Dios es santificarnos, hermano. No es hacerte rico, no es que reciba los deseos de tu corazón. Dios quiera que no te dé los deseos de tu corazón. Dios quiera que te dé lo que Él prometió darte. Dios quiera que te dé lo que Dios
en su infinita sabiduría sabe de que te va a bendecir. Porque no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros. Bendito sea el Dios de gloria. Alabanza sea solamente a Él, hermano. Entonces que eso produjo un compromiso. Eso es el capítulo 10, un compromiso. Y un compromiso no solamente de uno solo, un compromiso de todos. Un compromiso, hermano, un celo santo por las cosas de Dios. Una genuina transformación en nuestro pensamiento. Acercarnos hacia lo de Dios con total reverencia. Con total reverencia. Apartándonos de aquello que contrista al Espíritu Santo. Santificación es apartarse de lo que a Dios le ofende. ¿Cómo nos vamos a enterar, hermano? Volvemos de nuevo a lo mismo. Lea la palabra de Dios. Él nos ha establecido. Entonces, un avivamiento empieza con una inquietud. Vamos a hacer un resumen. Capítulo 1, hasta donde llegamos. Una inquietud. Oramos, ayunamos. Empezamos a hacer. Eso es la reedificación de los muros. Empezamos a hacer. Empezamos a orar, a clamar, a ayunar. Empezamos a animar a otros. Orá por mí, o oremos juntos, lo necesitás, evangelizamos, proclamamos la palabra de Dios. Después de eso, vamos a las Escrituras. Porque, ¿cómo vamos a hablar algo que no conocemos? Una vez dije en la congregación, ustedes quieren evangelizar, ¿qué le van a hablar? Evangelizar no es decir Dios te ama. Evangelizar es hablar el Evangelio. Sí, Dios ama, pero también Dios castiga. Dios salva. Salva. Necesitamos ir a la Escritura. Necesitamos decirle quién es Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que a Él le agrada? Entonces, nos lleva realmente a eso. Y no basta con eso, sino que nos lleva a consagrarnos más. Y cada vez más es más creciente, queremos más del Señor. Queremos hacer todo lo que Él desea hacer. Por más que entendamos de que no lo vamos a cumplir todo, pero queremos, somos encendidos, empieza a producir el Espíritu Santo en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y deseamos lo de Dios, deseamos hacer. Tenemos presente a Dios en todas las cosas. Empezamos a tener una perspectiva correcta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Ya no somos aquellos que le damos órdenes a Dios. Ya no somos aquellos que nos quejamos de lo que nos está viniendo. Ya no somos aquellos que nos creemos tan contumaces que empezamos a atar demonios, a echar fuera al enemigo. Si no entendemos de que los que estamos en Dios no nos pueden arrebatar de su mano. Que a los escogidos de Dios no hay quien los arrebate de sus manos. Ya no pensamos de que si diezmamos o no diezmamos vamos a ser bendecidos o maldecidos, ya que Cristo pagó por todo. No hay maldición para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación, no hay nada malo. Sabemos que tenemos que ser un pueblo generoso, un pueblo que da de lo que recibe, porque Dios nos bendice para ser de bendición. Entonces, hermano, eso es avivamiento. Es un compromiso, nos lleva justamente a un compromiso.
a establecer solamente lo que Dios ha dicho en su palabra, y no hay más. Y a establecer lo que Dios ha dicho en su palabra, y no hay más. Entender cómo es el sistema de evangelización, proclamar sus verdades, orar, llorar por los perdidos, tener reuniones de oraciones clamando al Señor de la mies que envía obrero a la mies, prepararnos para poder instruir y guiar a esos que van a venir. Es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Organizarnos. Avivamiento es que se reorganice, es una reforma, es volver al diseño original. Y lo necesitamos urgente, urgente. Estamos haciendo cosas buenas, pero también estamos cerrando, hermano. Vayamos a la palabra y nos vamos a dar cuenta. Estamos haciendo cosas buenas, pero nos estamos cerrando también. No nos quedemos solamente con hacer lo que corresponde hacer, sino que hagamos más. No nos va a alcanzar la vida para la gratitud que debemos de dar a Dios. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca. Pero procuremos que si hacemos, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Este es el mensaje justamente de Nehemías. Y bueno, ¿qué más agregar, hermanos? Sí, creo que he sido claro. Entonces, le animo realmente a hacer una meditación. Su vida, desde que usted recuerde, si recuerda de chico, de adolescente o lo que fuera. Piense, vaya a la palabra de Dios. Si quiere un poquito que Dios le revuelva un poquitito la olla ahí para recordar unas cosas. Y mire de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Mire su fidelidad. Fíjese que está en un lugar que no merece, pero que Él ya lo había prometido. Somos hijos de la promesa. Somos hijos de alguien que ni conocimos. Lo conocemos en las Escrituras, pero somos hijos de la fe, hijos de aquel que le creyó a Dios, de Abraham. Dios le había prometido. Somos hijos de Dios. ¡Wow! Contemplemos esa hermosura, hermano. Lea el capítulo 9. Fíjese cuántas grandes cosas ha hecho el Señor por ese pueblo, cuánto ha hecho por nosotros. Y les aseguro, hermano, que si usted ora, si usted le pide al Espíritu Santo que realmente le abra los ojos para contemplar las maravillas de su palabra, no va a ser el mismo. Esa es mi oración, ese es mi ruego, esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Que usted no sea el mismo, que la iglesia no sea la misma. Cuando volvamos después de todo esto, Dios no permita que seamos como antes, por favor. Sino que podamos ver ese destello de la gloria. Que podamos contemplar la obra de Cristo. Bendito Dios. El Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda, hermano. El Señor nos ayuda. Pidámosles a Dios. Haga cada uno su oración. No espere que llore por usted ni nada. Haga cada uno su oración. Examínese a sí mismo. Contemple lo que Dios ha hecho. Haga cada uno su oración, hermano. Pida a Dios justamente
conocerlo más, y cada día sí. Nunca vamos a agotar esa fuente infinita. Dios es grande, hermano, inmenso, infinito. Y en sus escrituras nos revela quién es Él. Oremos junto al Señor. Bendito Dios. Ayúdanos a contemplar. Ayúdanos a que nuestra cerviz no sea dura, sino poder alzar nuestros ojos a los cielos. Gracias a la obra de Cristo tenemos acceso ante el trono de la gracia. Hallar favor, hallar misericordia, hallar tus beneficios. Amado Rey, pon con lirio nuestros ojos, Señor, ya que estamos ciegos, ya que nuestros ojos están nublados por este mundo, ya que los asuntos de esta vida han velado nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para contemplarte, para amarte, para desearte. Abre nuestros oídos, ya que la basura de este mundo ha tapado, Señor, nuestros oídos. Que tu palabra, Señor, nos limpie. Que tu palabra nos dé entendimiento. Que tu palabra nos dé libertad a nuestra mente. Que sean derribados todos los argumentos que se levantan contra tu precioso conocimiento, Dios mío. Que sea quitada la idolatría de nuestros corazones. Aquellos conceptos falsos que tenemos de ti, que no son nada agradables a ti, sino que podamos, Señor, contemplarte de acuerdo a lo que tú revelaste en tu palabra, adorarte de la forma que tú estableciste en tus escrituras, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y danos, Señor, de tu espíritu de valentía, Señor. Que caminemos en luz, Señor. Porque somos cartas a leer. Porque somos los que damos testimonio, Señor, con nuestras vidas de tu grandeza. Que caminemos en santidad, Señor, para que aquellos que no conocen de ti, Señor, para aquellos impuros, no digan a causa de nosotros, Señor, todo tipo de blasfemia, Señor, contra tu nombre, todo tipo de abominación contra tu nombre, sino que sean maravillados, Señor, a causa de lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Oh, bendito Dios. Una vez más, Señor, vuélvenos a ese primer amor, Señor. Vuélvenos una vez más, Señor, a irrumpir con tu Espíritu Santo, Señor. Y que nuestra carne mengue, Señor.
Llénanos una vez más, Señor. Padre, tu palabra dice que cuando Moisés se reunía contigo, aún la gloria se le pegaba en su rostro. Tu gloria. Y todos aquellos, Señor, que miraban, no podían negar de que había estado contigo. Te ruego que así sea, Señor, con tu iglesia, con tu pueblo, con nosotros, Señor. Que sea notorio, Señor, que somos tu pueblo, que pasamos tiempo contigo, que te conocemos, que hablamos de ti. Que nuestra palabra, Señor, no sea solamente palabras vacías, sino que estén llenas de tu poder, Señor. Como dicen tus escrituras, Señor, por causa de mí correrán hacia ti. Señor, que aquello que tú has destinado para vida, Señor, a causa de que ven un reflejo de tu gloria en nosotros, Señor, acudan, Señor, para conocer más de ti, para hablarles, Señor, el testimonio de tu palabra, para compartirles acerca de las grandes cosas que has hecho en nosotros y por nosotros. Bendito Dios, bendice. Bendice en ese sentido, Señor, como los hebreos entendían tu bendición, que es una proximidad a ti, que es una proximidad hacia tu gloria, que es verte, contemplarte. Una vez más, Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo, Señor. Que este periodo, Señor, sea inusual, sea algo que marque, Señor, un antes y un después. Que sea un tiempo, Señor, en el cual todos se pregunten qué ha pasado con este pueblo. Y nosotros testificaremos lo que ha pasado. Es Dios. Es el Rey de Gloria. Es su gloria. Es su Shekinah. Es su Espíritu Santo. Es su santidad. Es su verdad trayendo libertad. Es su poder transformar. Bendito Dios. Bueno, hermanos, en el nombre de Jesús, sean bendecidos. Agradezco por el tiempo compartido y les ruego sus oraciones fieles por la iglesia, por las necesidades que están pasando el pueblo. Recuerden a aquellos que puedan cooperar, seamos solidarios. El Señor también nos mandó a ocuparnos de los que más necesitan. Pida por un despertar en su iglesia, en su casa, pida por un despertar en el pueblo de Dios, pida por las necesidades de cada uno de los hermanos, pida por los misioneros que están dando su vida a causa del Evangelio, y pida que Cristo vuelva pronto. El Señor les dé gozo y paz. Mañana a 19 horas va a estar
otro que esté encargado, ¿no?, de compartir la palabra, sea parte, acompañe. Este es un tiempo en el cual usted puede ser renovado. Ore por cada uno de los hermanos que le toque compartir la palabra para que hable conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, y gracias nuevamente. Un saludo de parte de mi esposa, seguramente también ella estará en la semana compartiendo algo en la página Guerrero de Cristo. El Señor les bendiga.